Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo tutorial. Te saludo el profesor Mario Padilla Pérez. Hoy en Excel vamos a trabajar lo que es ejercicio práctico de validación de datos. Para el que no sabe todavía qué es validación de datos, ¿verdad? Prácticamente lo que se va a hacer es condicionar, en este caso, una celda para que la vamos a trabajar en columna todos estos datos, ¿verdad? Y por ejemplo, no sé si se han topado en algún momento con formularios de registro donde quizás en algún momento les pidan su número de teléfono. Entonces ese campo está configurado para que solo admita valores numéricos. Entonces, mientras que si se ingresa un valor textual o de texto a una letra, no nos va a permitir y nos va a mandar un error porque se configura de esa manera. Entonces aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, solo que vamos a marcar, ¿verdad?, números enteros entre un rango de números para que solo nos permita esos números y únicamente, ¿verdad?, los valores numéricos nada más. Igual para el resto, solo que en nombre y apellido tenemos que poner otro valor. En sexo vamos a crear una lista desplegable. En la cédula pues vamos a admitir, ¿verdad?, cierta cantidad de textos, pero para que incluya, ¿verdad?, número y texto también. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad?, un mensaje de entrada para cada valor y un mensaje de error en caso de que el usuario se equivoque. Entonces, vamos a tomar los valores de esta columna, ahora vamos a copiar y vamos a crear una nueva pestaña y le vamos a nombrar datos. Y por aquí quizás, ¿verdad?, le vamos a dar clic derecho y en las opciones de pegados tenemos varias opciones, pero la que vamos a ocupar para que nos acomode los datos de manera horizontal, ¿verdad?, es la cuarta opción de pegado, que se llama transponer, ¿verdad? El resto pues son pegados especiales o de algún tipo de forma, ¿verdad?, que no tienen formato, pero vamos a utilizar este nosotros. La cuarta opción de pegado se llama transponer. Le damos clic y únicamente lo que vamos a hacer ahora es acomodar, ¿verdad? Por ejemplo, el texto centrado, un poco más grande, quizás pues más espacio donde corresponda, fecha de nacimiento pues lleva un poco más de espacio, departamento y correo electrónico. Y rellenar únicamente, ¿verdad?, donde haya o falten, perdón, bordes, ¿verdad? Y como vamos a ocupar, ¿verdad?, cierta cantidad de filas, entonces vamos a seleccionar la primera, ¿verdad?, a partir de 4 y siempre haciendo, ¿verdad?, por ejemplo, énfasis en los números. Cuando aparezca esta flecha le damos clic, lo tenemos presionado y arrastramos hacia abajo. Por ejemplo, queremos unos 10 registros, entonces le vamos a dar, por ejemplo, hasta 15. Ahora sí, en esta parte siempre de los números le vamos a dar clic derecho, alto de fila, y lo que vamos a definir es el ancho, en este caso, de la fila. Así que le vamos a dar, por ejemplo, un valor de 25, le damos aceptar y él hace esto. Entonces, ahora a estos espacios donde vamos a trabajar, lo que vamos a asignarle, ¿verdad?, sería siempre un formato centrado, un poco más de texto, que quede por ejemplo en 12, agregarle bordes y prácticamente ahí empezaríamos a trabajar. Si queremos darle otro tipo de formato, por ejemplo un relleno que aparezca un poco más atractivo, ¿verdad?, entonces ya es opcional, pero es opcional a cada quien. Entonces, lo que nos interesa hacer ahora, ¿verdad?, es la validación de datos, que como decía, ¿verdad?, la condición, números enteros entre 1 a 500, ¿verdad?, y mostrar un mensaje de error al momento de ingresar un dato inválido, ¿verdad?, y pues sería seleccionar la columna, o en este caso los espacios o los campos donde vamos a ingresar los datos, ¿verdad?, para ID. Entonces seleccionamos los campos, nos vamos a datos, la pestaña datos, y luego donde dice validación de datos, que es un icono muy pequeño, entonces hay que saber ubicarlo en la parte que dice herramientas de datos. Entonces le damos un clic, validación de datos, nos abre esta ventana. Aquí vamos a configurar para la condición. Entonces vamos a buscar en criterio de validación, le damos permitir y utilizamos la que dice número entero. Entonces ella tiene varias condiciones, en este caso los datos, entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. Entonces hay que saber utilizar cada una de ellas según nos convenga, ¿verdad?, o según lo que nos estén solicitando. Como aquí lo que vamos a ingresar es un rango de números, entonces vamos a darle que mínimo va a ser 1 y el máximo va a ser el número 10. Solamente en ese rango de valores son los que vamos a poder ingresar, porque solo estamos trabajando, ¿verdad?, pocos campos. Entonces, hasta ahí tenemos, ¿verdad?, que mínimo
1 y el máximo va a ser 10. Hasta ahí tenemos una parte. Vamos a dar un mensaje de entrada, que en este caso el mensaje de entrada es qué es lo que le queremos indicar al usuario. Ya, por ejemplo, decirle, ¿verdad? Entonces le podemos nombrar ID, que es lo que va a aparecer. Mensaje de entrada, entonces le podemos indicar que ingrese un número entre 1 y 10, para así dejar claro, ¿verdad?, qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos del usuario. Eso sería el mensaje de entrada. Ahora, por si se equivoca el usuario, entonces le damos mensaje de error y podemos definir, darle un alto, una advertencia o informarle. Pero si queremos ser un poco estricto ahora con los datos, vamos a marcar el alto, ¿verdad?, que se detenga. Entonces le podemos dar un título, ¿verdad?, error, únicamente error puede ser, o error ID. Mensaje de error, que es lo que queremos mostrar cuando se equivoque, ¿verdad? Entonces, mensaje de error sería, por ejemplo, debe ingresar un número válido entre 1 y 10. Más que claro, ¿verdad? Es evidente que no podemos darle más detalles porque creo que sería el colmo. Entonces, una vez que ya llenamos estos datos, a la configuración, el mensaje de entrada y un mensaje de error. Entonces, aceptar, y ahora vemos que automáticamente aparecen en cada campo configurado, aparece un mensaje. ID, ingrese un número entre 1 y 10. Vamos a corroborar. Le vamos a dar 1, 2, 3. Vamos a darle 10. También no va a admitir. Pero si le damos 11, va a salir el error. Automáticamente, ¿verdad? Entonces el mensaje que configuramos, error ID, y dice, debe ingresar un número válido entre 1 y 10. Reintentar para que corrija, ¿verdad? Nuevamente el número vamos a hacer 5 y él va a permitirlo. Por ejemplo, le podemos dar menos 1. No lo permite tampoco porque no permite números negativos. Entonces reintentar hasta que lo ingresemos un valor correcto. Y de esta manera, ¿verdad?, se configura, ¿verdad?, un campo, en este caso era de número entero, para poder ingresar, ¿verdad?, valores que únicamente vamos a admitir que el usuario haga. Para nombre y apellido, ¿verdad?, tenemos que nos pide cualquier valor, pero aquí en cualquier valor pues sería que ingrese cualquier cantidad de texto, ¿verdad?, en este caso caracteres, y no es lo que necesitamos. Necesitamos que también ponerle límites al usuario. Así que, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Marcamos todas las celdas, en este caso que vamos a ocupar, siempre datos, validación de datos, nos regresamos a configuración y en permitir, ¿verdad?, el valor que vamos a ocupar en este momento va a ser longitud de texto, porque podemos usar cualquier valor, pero no tiene ninguna restricción. Entonces, longitud de texto, y le vamos a dar entre, ¿verdad? Entonces entre va a ser entre 1 y 30 caracteres, ¿verdad? Podemos poner igual a, pero si le ponemos igual a y ponemos 30, va a ser obligatorio ingresar 30 caracteres y no es lo que buscamos, porque entonces si un nombre es muy corto no lo va a poder permitir ni admitir, porque es obligatoriamente que tiene que llegar hasta 30 caracteres. Entonces mejor entre, para que entre 1 a 30 él admita cualquier valor de texto. Ya. Y aquí el mensaje de entrada únicamente le podemos poner, ¿verdad?, alias, mensaje de entrada, ingrese su nombre y apellido. Listo. No le ponemos mensaje de error para no restringir tanto al usuario, ¿verdad? Entonces, aceptar, ahí podemos inventar cualquier nombre ahí, ¿verdad? María López. Y listo. Eso es todo. Entonces ingresa su nombre y apellido y ahí nos va a ir solicitando. Ahora, para algunos datos, por ejemplo, como nos pide aquí en sexo, de lista desplegable, ¿verdad? Hay varios tipos de datos que son con lista desplegable. Vamos a utilizar otra pestaña. Aquí la nombró como hoja 2. Nosotros le vamos a poner datos externos. Y aquí vamos a ir colocando los datos que están aquí para las que son listas desplegables. No lo vamos a usar en la misma página porque, o en este caso la hoja, hay que estarnos moviendo. La verdad que se va a ver incómodo porque se va a ver pues nombres ahí escritos fuera del cuadro. Entonces, para sexo nos vamos a mostrar dos datos. Sería irnos a datos externos y comenzar a llenar esta parte. Entonces podemos poner masculino, perdón, y femenino.
de esta manera. Entonces podemos hacer la prueba, ¿verdad? Nos regresamos nuevamente a datos, siempre, ¿verdad? Seleccionamos la columna, en este caso las celdas a utilizar, datos, validación de datos, y ahora ¿qué es lo que vamos a configurar? Le vamos a dar la que dice lista. Entonces en lista vamos a darle clic y en la lista está la opción de origen activado. Entonces le damos clic en origen y cuando esté aquí marcado el origen, entonces le vamos a dar donde iniciamos, en este caso poniendo los datos de externos. Entonces le damos clic y él toma la referencia. Aquí está datos externos y dentro de datos externos vamos a seleccionar los datos que escribimos anteriormente. Entonces sería masculino y femenino. Entonces él selecciona, nos vamos de vuelta o le ponemos un mensaje de entrada. ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? Entonces le vamos a indicar. Aquí sería género. Y el mensaje de entrada sería seleccione su género. Sin mensaje de error, porque como solo aquí, bueno, vamos a marcar un error obviamente porque no es válido esto. Entonces nos va a marcar aquí error, ¿verdad? Pero no vamos a marcar ningún mensaje de error porque como solo es una selección, entonces no es como que permitido tampoco, ¿verdad? Que aquí nos está marcando error porque nos pasamos de una celda a otra. Entonces para aceptar no lo va a permitir. Entonces voy a tener que cancelar y como lo que hice fue irme de una referencia que estaba a otra, entonces me está mostrando error. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Seleccionamos la columna, nos vamos aquí a validación de datos. En configuración ya sabemos que era lista. En origen nos vamos a los datos, seleccionamos y nos quedamos ahí. El problema que pasa es que si yo me voy a los otros datos, entonces va a cambiar los datos. Aquí mismo entonces puedo darle ya el mensaje de entrada, que sería, pues automáticamente lo envía. Así que sería género y mensaje de entrada que decía seleccione su género. Aceptar y listo. Ya nos muestra el error, pero nos va a mostrar entonces, ¿verdad? Los campos con la lista desplegable. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una lista desplegable? Por medio de este símbolo, ¿verdad? Esta lista. Entonces aquí lo que nos muestra es la selección de los dos datos, en este caso masculinos y femeninos. Y aquí le damos clic y podemos ir eligiendo a femenino. Este cuadro va a ser distinto. Por ejemplo, ahí podemos ir llenando. Aquí está. Y aquí podemos llenar más hasta pues acabar toda lo que es la columna. Entonces aquí sería una lista desplegable, ¿verdad? En cédula, ¿verdad? Cédula en este caso identificación, dependiendo del país, no sé cuántos caracteres hay en otros países. Aquí en Nicaragua son 14 caracteres, ¿verdad? Entre números y la letra. Pero si vamos a incluir los guiones, también pues tenemos que tomarlos en cuenta. Y sería, ¿verdad? Tomar en cuenta los 14 dígitos más 2 guiones que serían 16. Entonces procedamos, le damos selección, datos, validación de datos y en configuración vamos a elegir longitud de texto. Aquí no va a ser entre, aquí sí vamos a obligar al usuario a que ingrese obligatoriamente la cantidad de dígitos que tiene la identificación, que serían 16, que es lo que vamos a configurar. Le damos igual a longitud y le damos 16, ya incluyendo los guiones. Nos vamos, ahora sí, mensaje de entrada y le vamos a dar un nombre, la identificación. Y el mensaje, verás, ingrese su número de cédula, sería. Hasta aquí nomás, verás, el usuario va a entender que ingrese su número de cédula. Podemos poner incluso ingrese guión, verás, guiones donde corresponda, indicándole que también pues son permitidos que ingrese los guiones. Mensaje de error, entonces igual un alto. Entonces error le podemos dar un título y el mensaje le vamos a poner debe ingresar su cédula correctamente y le ponemos siempre el mensaje. 16 dígitos, 16 caracteres. Estoy escribiendo mal. 16 caracteres
incluyendo guiones. Entonces vamos a darle a aceptar y vamos a intentar. Entonces vamos a dar, por ejemplo, un número de identificación, ¿verdad?, al azar, 001 200599, por ejemplo, guión 0004000, sería 4 y una letra A, ¿verdad?, al final. Entonces le vamos a dar Enter y funciona, ¿verdad? Podemos probar ingresar otra letra, ¿verdad?, S, pero ya supera el límite. Entonces vamos a dar Enter y él muestra el mensaje automáticamente de error, de que obviamente pues no está ingresado correctamente, y el mensaje pues se va a mostrar. Así que intentar, borramos el carácter que estaba de más y le damos Enter. Entonces automáticamente él detecta que, ¿verdad?, se tiene que cumplir la condición que le hemos implementado, que sería no más de 16 caracteres. Tienen que ser 16 y no pueden ser menos inclusive. Vamos a editar esto, le vamos a borrar la A para que solamente tenga 15 caracteres. Enter, y también está el error. Hasta que no lo corrijamos o le agreguemos el carácter que falta, él no lo va a permitir. Y de esa manera. Ahora, el otro tipo de validación de datos es con fechas. Fecha de nacimiento, ¿verdad? Por ejemplo, para poder hacer este dato tenemos que calcular el tipo de rango de edad, que por ejemplo, como es una institución, ¿verdad?, de registro, por ejemplo puede ser de estudiantes, tenemos que calcular, ¿verdad?, cuánto es el mínimo de edad y cuánto es el máximo, ¿verdad? Entonces tenemos que poner una fecha inicial y una fecha final. La fecha inicial va a tener que ser a partir de cuánto van a ser las personas mayores que queremos que nuestra institución tenga, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner, ¿verdad?, 01, pleca 01 1900. Si solo queremos personas de 32 años, pues hasta vamos a llegar hasta los 90. Ahora, va a ir en dependencia. Ahorita vamos a tomar de ejemplo el 90. Fecha final. Podemos poner hasta 2005 para que únicamente se admitan, ¿verdad?, personas de 17 años. O si tiene que ser un año menos, pues le restamos un año. Entonces sería 31 de diciembre del 2005 sería. Y así pues prácticamente limitamos a que personas no mayores del 2005, en este caso en años, se puedan matricular, y personas, o sea, que no sobrepasen o que sean de un año anterior de 1990. Entonces aquí configuramos esto, ¿verdad?, y mensaje de entrada sería fecha, perdón, fecha, y el mensaje de entrada, ¿verdad?, ingrese, perdón, ingrese su fecha de nacimiento. Ahí. Y en mensaje de error, ¿verdad?, si se equivoca, entonces le vamos a dar error fecha y le ponemos ahí, debe ingresar una fecha válida y le ponemos entre, y podemos dejar ahí entre corchetes, ¿verdad?, la fecha 1990 al 2005 para que quede más que claro, ¿verdad?, de que una fecha menor que esa o mayor que 2005 no puede ingresar. Le dejamos dar a aceptar y vamos a probar. Entonces vamos a ver, vamos a dar 01 pleca 05 pleca 1995, por ejemplo. La admitió, ¿verdad? Entonces lo mismo aquí, vamos a probar 25/12 del 2006, por ejemplo, un rango de fecha que o sea, de hecho no lo configuramos. Va a dar error porque solamente es hasta 2005. Entonces configuremos 2005 y enter. Y de esta manera funciona la parte, ¿verdad?, de las fechas con la validación de datos. Tenemos a continuación ahora el teléfono. El teléfono es bastante interesante porque ocupa, ¿verdad?, unos caracteres bastante largos para poder admitir ese tipo de valores. Aquí lo que vamos a condicionar es que, por ejemplo, en Nicaragua solo se utilizan 8 dígitos, no más. Así que seleccionamos, ¿verdad?, la columna, nos vamos a validación de datos. Aquí nuevamente validación de datos, y aquí pues hay que tener la opción, ¿verdad?, de tener, por ejemplo, siempre el número entero, porque solo vamos a ingresar valores numéricos, nada más. Entonces
vamos a limitar a que el usuario ingrese más de 8 dígitos o menos de 8 dígitos. Así que vamos a elegir datos y le vamos a dar entre. Ahora, pero como las cantidades en números, ¿verdad? En este caso dígitos son 8, equivalen a millones. Entonces vamos a ingresar de esta manera, ¿verdad? Los datos. En mínimo le vamos a poner 20 millones, que sería un 1 y 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí el máximo va a ser 99 millones. Para que todo el rango de número que se ingrese, ¿verdad? En 8 dígitos, ¿verdad? Y no menor a 8, pueda ingresar cualquier cantidad de número en todo ese rango y él pueda admitirlo, ¿verdad? Siempre 8 dígitos. Entonces aquí sería 99 millones, sería 8 veces el número 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ahí. Entonces hay que fijarse bien. 8 dígitos aquí, 8 dígitos aquí. Mensaje de entrada. Vamos a poner teléfono. Mensaje. Ahora aquí la entrada sería ingrese su número de teléfono. Por aquí. Y en mensaje de error vamos a ponerle, ¿verdad? Error de digitación. Es opcional. Cualquier persona puede poner un mensaje personalizado, ¿verdad? Y siempre va a ser válido. Yo le voy a poner mensaje de error, ¿verdad? Debe ingresar un número válido, ¿verdad? Y le podemos decir, ¿verdad? De que obligatoriamente tienen que ser 8 dígitos. Ahí está. Ahora sí aceptar y vamos a corroborar. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un número al azar, 85, 85, 66, 32. Le vamos a dar enter y ahí está, no, 8 dígitos. Podemos ingresar un número, tres cifras y no lo va a admitir. Igual si seguimos escribiendo, ningún número que sea menor de 8, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por ahí, entonces eso sí lo admite. Igual lo admite porque son 8 dígitos, aquí falta uno. Ahí está listo. De esa manera, el resto de pestañas únicamente trabaja con listas desplegables. Entonces, en carrera, ¿verdad? Vamos a poner contabilidad, finanzas y mercadeo siempre en datos externos, ¿verdad? Entonces vamos a llevar los datos aquí. Contabilidad. El otro era finanzas y mercadeo. Podemos agregarle otro al azar si es posible, ¿verdad? Sistemas. Vamos a dar computación. Y también podemos ponerle derecho ahí. Como opción, entonces, nos vamos a ver ahora una vez que están inscritos los datos, a datos, seleccionamos las columnas, nuevamente era datos, validación de datos, aquí sería configuración y en permitir le damos lista nuevamente y en origen pues ya saben que vamos a ir a buscar los datos, entonces le vamos a dar datos externos y seleccionamos. Podemos ingresar un valor de entrada aquí, entonces título, le podemos poner aquí carrera. Y en mensaje le podemos poner seleccione su carrera. Sin mensaje de error, ¿verdad? Porque no se va a equivocar el usuario al momento de seleccionar. Vamos a aceptar. Y aquí está en la lista desplegable, ¿verdad? Las clases. En este caso las carreras, ¿verdad? Pero contabilidad, finanzas, mercadeo. El otro que sigue sistemas, computación y derecho. Entonces el resto sigue para materia, ¿verdad? El mismo procedimiento. Únicamente vamos a llenar los datos que están aquí, ¿verdad? De ese tipo de título que sería, ¿verdad? Materia, sería todo esto. En los turnos igual lo mismo y en departamentos serían agregar los 17 municipios, ¿verdad? En este caso, perdón, departamentos del país. Y se hace pues aquí uno por uno, va así de forma vertical y después vamos a mandar a llamarlo desde aquí. Entonces, y correo pues solo se agrega manualmente, se puede inclusive agregar como este tipo de datos que sería en longitud de texto, para que no se limite tanto, pero también no hay que dejarlo tan expandido el número de caracteres.
Y el resto sería pues llenar nada más datos. Por ejemplo, José Pérez aquí. Aquí una cédula válida, otra fecha de nacimiento, un número de teléfono, las carreras, ¿verdad? Que están en lista desplegable. Y únicamente. Así que el resto es lo mismo de toda esta área. Solo hay que, ya saben, que ingresar datos y mandarlos a llamar con validación de datos. Y siempre habrá lista, en este caso lista desplegable, para poder ver los datos de esta manera, así, en forma de lista. Así que únicamente, ¿verdad? Muchas gracias siempre por ver el video y hasta pronto.